Desde el punto de vista de la inversión financiera, las materias primas tienen características particulares, porque en primer lugar, las materias primas no generan intereses, y esto es una diferencia fundamental, por ejemplo, con las acciones que pueden pagar dividendos, y aunque no lo paguen, la posibilidad de que en algún momento lo paguen existe, y también existe la posibilidad de que la empresa recompre sus propias acciones, por lo tanto que es otra forma de retribuir al accionista, y por supuesto es otra diferencia con relación a los bonos o las acciones preferentes que pagan intereses de manera permanente. Por lo tanto, cuando se invierte en materias primas, se está apostando a que el precio vaya a subir o a bajar en el caso de que apostemos a la baja. Y la otra característica importante es que las materias primas no son el pasivo de nadie. ¿Qué quiero decir? Si tú tienes un bono, ese bono es una deuda de una empresa, por ejemplo, o de un gobierno, que eventualmente pueden no pagarlo, es decir, caen en default. Lo mismo, si tú tienes una acción, esa empresa puede quebrar, por lo tanto, la acción pasa a valer cero. En cambio, si tú tienes un lingote de oro, ese lingote de oro lo tienes, y si bien es verdad que vas a tener que pagar seguramente para mantenerlo en una caja de seguridad, su tenencia no depende de nadie, o sea, no es el pasivo de nadie. Y entonces, en ese sentido, las materias primas son distintos a los otros activos financieros. Si nosotros apostamos a que el precio de una materia prima va a subir, lo que estamos diciendo implícitamente es que creemos que la demanda va a subir más que la oferta, o que la demanda va a subir y la oferta va a bajar, o cualquier combinación que haga que la demanda supere a la oferta. Por lo tanto, tenemos un montón de cosas que pueden influir en la cotización de una materia prima. Si hablamos de una materia prima agrícola, por ejemplo, el trigo o la soja, van a influir las condiciones climáticas, si llueve, si no llueve, si hizo más calor de lo normal, en definitiva, de lo que impacte en la cosecha. Si hablamos de metales industriales, por ejemplo, el aluminio, el cobre, puede influir en el precio no solo la aparición o el crecimiento de determinados países, como por ejemplo China e India, que pasan a demandar más de esos metales que antes, sino también, por ejemplo, puede influir la aparición de materiales que sustituyan al cobre o al aluminio, por ejemplo, en alguno de sus usos. El caso de los metales preciosos es un poco particular porque tienen un estatus de reserva de valor que las otras materias primas en general no tienen, pero sin embargo están afectados por otras cuestiones que hacen a la oferta y a la demanda de esos metales, como por ejemplo si se descubre un nuevo yacimiento que tiene una enorme cantidad de plata, el precio de la plata en ese momento va a tender a caer. Lo que quiero decir es que al final en el precio de las materias primas influyen un montón de factores, y no solo la oferta y demanda, digamos, previsible, sino también factores imponderables, cosa que al final también ocurre con las acciones y con los bonos. Las materias primas las podemos agrupar en 4 grupos fundamentales. El primero es el de los metales preciosos y los metales en general. Los metales preciosos son básicamente 4: oro, plata, platino y paladio. Y los metales industriales son el cobre, el aluminio, el plomo, el níquel y varios más. Como te decía, los metales preciosos tienen la característica particular de ser considerados activos de reserva, por ejemplo, frente a situaciones de alta inflación o ante la devaluación de una moneda, etc. Luego, en la práctica, eso no es, digamos, no funciona exactamente así, sobre todo en el corto plazo, pero en cualquier caso, ese estatus de valor refugio, el oro en mayor medida y un poco menos la plata, lo siguen manteniendo. El segundo grupo es el de la energía, que incluye fundamentalmente el petróleo y el gas y productos derivados. El del petróleo es un ejemplo típico de cómo pueden influir otras cosas. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide recortar la producción y entonces esa menor oferta hace subir el precio. O, por ejemplo, el crecimiento de la energía de fuentes renovables, como la energía solar o la energía eólica,
reducen la demanda de petróleo, por lo tanto tienden a deprimir su precio. El tercer grupo importante de materias primas es el de la carne y el ganado en general, y el cuarto son las materias primas agrícolas, que tenemos por un lado cereales y granos como el maíz, el trigo, la soja, y también otras materias primas como por ejemplo el algodón, el tabaco, etc. Para invertir en materias primas, el camino más habitual es hacerlo a través de contratos de futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo por el cual una de las partes se compromete a comprar a un determinado precio en una determinada fecha futura una determinada cantidad, por ejemplo, de plata, de trigo o de lo que sea, y la otra parte se compromete a entregar esa materia prima de la calidad acordada. Esto de los contratos de futuro lo vamos a ver más adelante en un vídeo especial para ese tema. Entonces, en los contratos de futuros hay dos tipos de operadores. Por un lado, los especuladores, es decir, los que quieren invertir en el mercado de materias primas, pero también están las industrias, las empresas, los productores que trabajan con estos elementos. Por ejemplo, un ejemplo típico es el de las líneas aéreas, porque consumen una enorme cantidad de gasolina y necesitan tener una cierta previsión del precio al que la van a comprar para poder a su vez vender los billetes a un precio que les resulte rentable. Entonces, las aerolíneas son típicas compradoras de gasolina en el mercado de futuros, precisamente para poder tener una previsión de esos costes. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de los productores de trigo u otros granos que se van asegurando una rentabilidad para sus futuras cosechas a través de la venta en el mercado de futuros de determinadas cantidades producidas por ellos. Por supuesto que en el caso de las empresas y de los productores, ellos están interesados en la entrega física de la materia prima o en recibirla efectivamente. Distinto es el caso de los especuladores que compran y venden los contratos de futuro según evoluciona el precio y no llegan al momento del vencimiento. Es decir, un especulador no espera a que el contrato venza porque no está interesado en recibir una determinada cantidad de petróleo o de gas, sino que está interesado en especular con el precio, por lo tanto, ellos compran y venden los contratos antes de que venzan. Por ahora, lo que tienes que saber es que invertir en contratos de futuro es algo que tiene mucho riesgo porque son inversiones apalancadas, es decir, tú depositas una relativamente pequeña cantidad y especulas sobre el movimiento del precio de una cantidad mucho más grande, que pueden ser toneladas de trigo o del tamaño que sea el contrato de futuro. Entonces, un pequeño movimiento en el precio puede significar una enorme ganancia o una enorme pérdida. En definitiva, lo que tienes que saber, como digo, es que invertir a través de futuros directamente es algo que lleva mucho riesgo y está en realidad reservado para inversores muy avanzados y muy especializados. Por eso una segunda alternativa es un poco menos riesgosa, pero aún así lleva mucho riesgo, que es invertir en opciones sobre futuros. En lugar de comprar directamente el contrato de futuros, tú compras la posibilidad de comprar el contrato de futuro o la posibilidad de vender el contrato de futuro. Y eso, a ver, también toda otra posibilidad, con la ventaja de que la pérdida estaría limitada a lo que te cuesta tener esa opción. El tema de las opciones también lo vamos a ver más adelante. Una tercera posibilidad, que ya es más realista para inversores minoristas, es la de invertir en materias primas a través de la compra de acciones productoras de la materia prima en cuestión. Por ejemplo, tú quieres invertir en oro, entonces inviertes en la acción de una empresa que produzca oro. Una ventaja de invertir en materias primas a través de la compra de acciones de las empresas productoras es que tú puedes restringirte a una parte del mercado de esa materia prima. El ejemplo más típico es el del petróleo, porque tú puedes comprar una empresa integrada de petróleo, es decir, que explora, que lo refina,
que lo almacena, que lo transporta, etcétera, como es el caso, por ejemplo, de Chevron, que es una de las más grandes del mundo, o puedes limitarte a comprar una empresa las acciones de una empresa que solamente exploran, o solamente transportan, o solamente refinan. En caso de los metales, entonces tú también puedes elegir, por ejemplo, invertir en acciones de una empresa minera que produzca muchos minerales, como es el caso del grupo australiano BHP, que produce cobre, plata, molibdeno y un montón de minerales más, o empresas que produzcan fundamentalmente un único producto, como es el caso de la brasileña Vale, que produce mineral de hierro, o de Southern Copper, que como su nombre lo indica, está especializada fundamentalmente en la producción de cobre. La ventaja de invertir en materias primas a través de la compra de acciones de empresas que produzcan minerales o petroleras, por ejemplo, es que es mucho más fácil, se puede invertir en pequeñas cantidades, los precios de las acciones son menos volátiles que los precios de los futuros y por lo tanto invertir en acciones tiene en general menos riesgo que hacerlo a través de opciones o de futuros. Ahora, el punto negativo es que cuando estás invirtiendo en, por ejemplo, en oro a través de una empresa productora de oro, también estás invirtiendo en la gestión de esa empresa. Quiero decir, tú puedes invertir en dos empresas mineras productoras de oro, pero resulta que una es mucho más eficiente que la otra, sea porque el yacimiento, digamos, tiene más oro que se encuentra más fácil, o porque sus procesos son mejores, o porque su maquinaria es mejor, o porque financieramente su gestión es más hábil, o por lo que fuere, y por lo tanto, aunque las dos producen oro, uno lo hace mucho mejor, por lo tanto, una acción va a evolucionar mejor que la otra. Entonces ese es un riesgo. Quiero decir, cuando tú inviertes a través de acciones, al final no estás invirtiendo puramente en la materia prima de que se trate, sino que también estás asumiendo una serie de riesgos que, como ya vimos, te pueden jugar a favor o jugar en contra. Así como puedes invertir a través de opciones sobre futuros, también puedes invertir en materias primas con opciones sobre acciones de empresas, por ejemplo, productoras de oro o petroleras. Se corre menos riesgo porque la pérdida está limitada a lo que tú pagas para tener la opción, pero insisto que el tema de las opciones está reservado a inversores más especializados y mucho más avanzados. Una manera mucho más práctica y más simple de invertir en materias primas es hacerlo a través de ETFs. Y aquí se abre un mundo de alternativas, porque por un lado tienes ETFs que se especializan en una única materia prima, por ejemplo, un ETF que se llama GLD, que tiene únicamente oro, y en este caso tiene lingotes de oro guardados, es decir, tiene el oro físico. Por lo tanto, cuando tú compras ese ETF, estás comprando una participación en oro físico. Hay otros ETFs que tienen un grupo de materias primas. Por ejemplo, hay uno que se llama GLTR, que es de Aberdeen, que es de metales preciosos. Entonces tú lo que estás comprando es una participación en una canasta de oro, plata, paladio y platino que también tienen guardados físicamente. Es decir, tienen los lingotes de oro, de plata, etcétera, y tú lo que estás comprando es una participación en esa tenencia de esos lingotes. Hay otros ETFs, por ejemplo uno que se llama DBE, que tiene contratos de futuros de petróleo y gas. Entonces es mucho más fácil para ti comprar este ETF si quieres invertir en petróleo que aventurarte a comprar directamente tú el mercado, los contratos de futuros. Además, en este caso, este ETF contiene contratos de futuros de distintas variedades de petróleo, porque variedades de petróleo además hay muchas, no hay un único tipo, por lo tanto el tema de elegir el contrato de futuro es muy complejo. En cambio tú, en este caso, compras el ETF como si fuese una acción cualquiera y es mucho más simple. Pero también puedes invertir en ETFs que a su vez inviertan en acciones, por ejemplo, de empresas petroleras. Hay uno que se llama WENS, que tiene 60 acciones petroleras, de las cuales las 4 más importantes, que son Exxon, Chevron,
Total y Shell son el 40% de la cartera. Pero eso te permite diversificar el riesgo de gestión de la empresa. Entonces, estás invirtiendo en petróleo a través de acciones de empresas petroleras, pero a su vez estás diversificando en 60 acciones, de las cuales, como te digo, las 4 más importantes tienen el 40% de la cartera. Y también hay otro tipo de ETFs que también invierten en contratos de futuros, pero que siguen a un índice general de materias primas. Entonces tienen una parte de energía, otra parte de granos, otra parte de metales industriales, otra parte de metales preciosos, etc. Ahí directamente apuestas a la subida de los commodities en general, y luego en la realidad, por supuesto, pasará de todo. Unos subirán, otros bajarán, pero tú estás apostando a una cartera global de materias primas. Otra forma que también es simple y conveniente para inversores minoristas para invertir en materias primas es hacerlo a través de fondos comunes de inversión, que pueden a su vez invertir tanto en acciones como en opciones, como en futuros, como en lingotes físicos o en una combinación de todo esto. Y una última forma de invertir es algo que también vamos a ver aparte en otro vídeo, que se llaman los ETN. Son Exchange Traded Notes, son notas en vez de fondos. Y esto tiene una particularidad, que en realidad lo que tú estás comprando es un bono, porque esas notas son emitidas normalmente por grandes bancos. Entonces tú estás comprando una nota que sigue el precio, por ejemplo, del café, pero en realidad es, como digo, una especie de bono, porque a ti no te paga intereses, es una especie de bono emitido por un gran banco. Entonces, en este caso no estás solamente especulando sobre la subida del precio de la materia prima de que se trate, sino que también estás corriendo un riesgo de contraparte, es decir, esa nota es el pasivo de un gran banco, por lo tanto también te estás fiando de que ese banco vaya a ir bien, porque en caso de quiebra esa nota deja de valer. Pero digamos, esto es lo que dice la teoría, porque obviamente estas notas son emitidas por grandes entidades, por lo tanto ese riesgo de insolvencia tiende a ser muy reducido. Por ejemplo, hay un ETN que se llama JO, que invierte específicamente en futuros de café. Y hay otro que se llama AGF, que está emitido por el Deutsche Bank, que invierte en futuros de trigo, soja, maíz y azúcar. En definitiva, de todo esto te tienen que quedar dos cosas. Una, que hay muchas maneras de invertir en materias primas. Lo más simple es hacerlo a través de ETFs, porque no solo es fácil y lo puedes hacer por poco dinero, sino que además estás diversificando el riesgo en varios contratos de futuro, en varias acciones, etc. Las materias primas, en suma, son algo que puede jugar un papel en una cartera diversificada. Si tienes 3.000 euros, 5.000 euros para invertir, no tiene sentido que te metas en esto. Pero digamos, en momentos en que la economía crece, normalmente, por ejemplo, los metales industriales pueden tender a subir fuertemente, entonces podría tener sentido comprar un ETF como para diversificar un poco. En contextos de inflación también te pueden dar una cierta cobertura. Y además, como te mencioné antes, está el caso particular de los metales preciosos. Una tenencia de oro puede jugar un rol permanente y estabilizador en cualquier cartera de inversión. Pero estamos siempre hablando en general de porcentajes mínimos. A no ser que uno por algún motivo tenga una querencia especial por invertir en oro, lo normal es tener, no sé, un 2, 3, 5% en oro, porque uno sabe que si las cosas vienen mal dadas, el oro va a aguantar mejor, y también tiene esa ventaja que te mencionaba antes, de que no es pasivo de nadie, sobre todo si estás invirtiendo a través, por ejemplo, de un ETF que tenga los lingotes físicos. Pero en general, digamos, estamos hablando de que las materias primas, como un todo, tienen que ocupar en una cartera diversificada un rol menor. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en un ETF que tenga todo tipo de materias primas, a lo mejor puedes destinar hasta un 15%, un 12%, no lo sé. Depende de cada caso, depende de cuánto tengas para invertir. Pero lo que quiero decir
es que para hacer una apuesta muy grande en una materia prima y que sea la mitad, por ejemplo, de tu cartera, tienes que saber mucho y estar muy embebido en toda la realidad de esa materia prima, lo que normalmente está fuera del alcance del inversor minorista. Entonces, en general, el papel normal de las materias primas tiende a ser algo minoritario que, insisto, puede jugar un papel en una cartera ampliamente diversificada, pero que si tú no inviertes en materias primas, digamos que no pasa nada y no tienes por qué tener una cartera con una rentabilidad peor o que sea menos segura que otra cartera que incluya materias primas.